Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a continuar con esta serie de videos y en esta oportunidad vamos a ver la función buscar h. Anteriormente habíamos visto la función buscar b chica, donde por ejemplo, si nosotros queríamos aquí en este reporte, donde tenemos una lista de facturas, el código del cliente y el monto de cada factura, y por ejemplo añadimos una columna para colocar el nombre del cliente, aquí si la información, si los datos, si la tabla maestra de clientes tenía esta estructura, entonces la función que más se acomodaba era la función buscar b chica, donde nosotros indicábamos quiero buscar este valor, lo quiero buscar en esta matriz y quiero que me devuelva la columna 2, porque justamente la columna 2 es la columna que tiene el nombre del cliente. Luego indicábamos si la búsqueda era exacta o aproximada. En este caso es una búsqueda exacta. Elegimos falso. Si queremos usar esta función para el resto de celdas, fijábamos estas filas y ahora lo que hacíamos era simplemente copiar hacia abajo. Y teníamos entonces en todos los casos el nombre del cliente. Esto lo pudimos hacer así porque estos datos estaban de esta manera. La tabla o la maestra de clientes estaba a nivel de columnas. Pero imagínense ahora que esta información la tenemos de esta forma. Miren, lo voy a copiar con la opción de transponer. Y resulta que ahora los datos están así. De tal manera que cuando querramos buscar, la búsqueda ahora va a ser horizontal. Ya no va a ser vertical como en este caso, sino va a ser una búsqueda horizontal. Entonces, en este caso, ¿cómo funciona? La función va a ser casi la misma. Como concepto, si nosotros queremos colocar acá el nombre del cliente, ahora lo que tenemos que decir es lo siguiente. Voy a buscar este código en esta primera fila. Y lo que quiero que me devuelva es el nombre, y el nombre va a estar en la fila número 2. ¿Se dan cuenta? Entonces se cumplen las mismas reglas, pero en otra orientación. El código de búsqueda va a tener que ser la primera fila, y la búsqueda siempre va a ser hacia abajo por las filas que tenga esta estructura. Si quisiéramos, por ejemplo, colocar el teléfono, lo que vamos a tener que indicarle a la función buscar h es que devuelva la fila 3. Miren cómo funciona. Colocamos aquí buscar h. Quiero buscar este código, coma, en esta matriz, en estos datos, y lo que quiero es que me devuelva la fila 2. ¿Por qué? Porque estamos hablando del nombre del cliente. Entonces colocamos acá 2, coma, y de la misma manera tenemos que indicar si la búsqueda va a ser exacta o inexacta. Como queremos que sea una búsqueda exacta, elegimos falso, pero también podemos colocar 0 aquí. En lugar de poner falso, también se puede poner 0 y funciona de la misma forma. Como esto lo voy a copiar, entonces fijamos aquí las filas de ese rango y ahora copiamos hacia abajo. Y como ustedes se pueden dar cuenta, funciona igual. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a usar la función buscar b chica o buscar h dependiendo de cómo esté en la estructura de datos. Esta estructura que está acá distribuida en forma horizontal es muy rara, pero si es que se da, ya sabemos cómo tendríamos que solucionarlo. Veamos un ejemplo práctico. Por ejemplo, miren, ¿qué tenemos aquí? Acá tenemos una tabla de precios, donde tenemos acá las gaseosas, acá tenemos el tipo de envase. Si es lata, estos son los precios, y si es una botella, estos son los precios. Y acá tenemos un resumen de ventas, donde por día, por ejemplo, hemos vendido estas gaseosas, están estas cantidades vendidas, está acá el tipo de envase, pero acá el problema va a ser hallar el precio. ¿Se dan cuenta? Tendré que hallar el precio. Una vez que hallemos el precio, vamos a poder multiplicar el precio por la cantidad y tendremos el total. Pero el problema en este caso va a ser cómo es que hallamos el precio. Si ustedes se dan cuenta, si yo busco la lata aquí en forma horizontal, voy a poder encontrar en qué posición se encuentra. Si nosotros usamos la función buscar h, yo podría buscar la lata aquí y una vez que la encuentre podría indicarle qué columna quiero que me devuelva, pero a partir de la gaseosa. Por ejemplo, si yo busco el envase tipo lata, lo voy a encontrar aquí y la gaseosa Coca-Cola se encuentra en la fila 2. Tendré que indicarle entonces qué fila es. Para esto, haciendo una combinación, yo puedo determinar, por ejemplo, esta gaseosa en qué posición se encuentra en este rango. Y eso lo voy a hacer con la función coincidir. Coincidir, busco la gaseosa en este rango y me devuelve la posición 2. Por lo tanto, si yo combino la función coincidir con la función buscar h, podríamos obtener lo siguiente. Miren, igual buscar h, voy a buscar este envase
Lo voy a buscar aquí, en esta matriz. Y ahora quiero que me devuelva una fila, pero la fila va a quedar determinada por la posición de esta gaseosa en este rango. Entonces acá usamos la función coincidir de esta gaseosa en este rango que está aquí, en forma exacta. ¿Listo? Y además quiero que la búsqueda, buscar H, sea también exacta. ¿De acuerdo? Ahí está. Y miren, y acá tenemos el precio. Si queremos usar esto, fijamos en las filas de los rangos para que esto no se mueva. Y ahora esto lo vamos a hacer dinámico. Miren, copiamos hacia abajo. Nos faltó fijar algo posiblemente. Veamos. Esto tiene que ser variable, no hay problema. El envase lo buscamos aquí también, no hay problema. Pero hay algo que tenemos que fijar. C9, eso también tiene que correr junto con la función. Pero E9, ¿quién es? Es esto, también corre. Esto tampoco debe moverse. No debería haber problema. Veamos qué está pasando aquí. Ahí está, estoy buscando Pepsi, por ejemplo. Lo estoy buscando en este rango de acá. Me devuelve la posición 1. Lo que pasa es que en este caso, por ejemplo, miren, la función coincidir, que está aquí, me está devolviendo la posición 2, porque Coca-Cola está en 2. Pero en este rango de búsqueda, lo que queremos buscar no es la posición 2. La fila 2 corresponde a Pepsi y Coca-Cola corresponde a la fila 3. ¿De acuerdo? Entonces, ¿la corrección cuál sería? Esta función coincidir, miren, vamos a hacerla de nuevo. Buscar H, voy a buscar este envase, lo voy a buscar en este rango, ¿de acuerdo? Y además voy a usar la función coincidir para buscar la gaseosa, pero en el rango que empieza desde acá arriba. Ahora sí, ¿por qué? Porque la Coca-Cola con respecto a este rango está en la fila 1, 2 y 3, que corresponde a la posición de Coca-Cola en este rango. Bien, lo hacemos así entonces. Y ahora sí fijamos estos rangos aquí, acá también, para que cuando copiemos esto no se altere. Y ahora sí tenemos el dato correcto. Por ejemplo, la botella de Coca-Cola cuesta 9, veamos, Coca-Cola, botella 9, efectivamente. La lata de Fanta cuesta 5, Fanta 5, ya está. Una vez que hemos hallado el precio, multiplicamos precio por cantidad y tenemos el resumen de ventas resuelto. Bien, nos vemos en los siguientes videos. Muchas gracias.